Bien, nuestro primer invitado de la noche en la entrevista de portada es el destacado economista Alejandro Indacochea, uno de los economistas más claros, más didácticos que tenemos en el Perú, que nos ayuda siempre a entender lo más difícil, lo convierte en sencillo. Buenas noches y bienvenido, Alejandro. Buenas noches, Oscar. Gracias por la invitación. Un gusto estar en Tierra Adentro. Empecemos hablando de lo que mencioné hace un rato. Por ejemplo, diarios como La República y Gestión esta semana, y vamos a ver esas primeras planas, afirman que la economía nacional registra su más bajo crecimiento desde el 2009 y que la inversión privada tendría su peor resultado nada menos que en 20 años. Pero por un lado, el ministro de Economía, Alejandro, dice que esto es efecto de las protestas sociales que hemos sufrido a principios de año y del cambio climático, mientras sus detractores más bien dicen que esto tiene que ver con la caída de la generación de empleo y la caída del poder adquisitivo. ¿Cuál es la verdad? Mira, ha habido varios factores. Sin duda, hemos tenido la pandemia, la invasión rusa a Ucrania, las protestas ciudadanas, el ciclón, y hoy día el gran temor es lo que puede venir con el Niño. El ministro Contreras, un técnico, tiene que dar ese mensaje de tranquilidad. Los hechos concretos son los siguientes, al margen de la discusión si estamos o no en recesión, que ya técnicamente es cuando 2 trimestres el crecimiento es negativo, que es lo que viene sucediendo. No hay inversión. El país tiene que entender que la única manera en la cual vas a generar empleo, va a mejorar mi ingreso, es con crecimiento. Pero para crecer no se hace solo con gasto público. El gasto público termina. Tiene que haber inversión. Y para que haya inversión tiene que haber credibilidad y confianza. Y lamentablemente ese es el faltante hoy en día. Si tú miras el mensaje de 28 de julio, es una lluvia de regalos. Ah, sí, sí. Todo para todos, y lo peor es que se puede terminar siendo nada para nadie. Es cierto. Hay unos cuadros, señor director, que puede ir mostrando mientras conversamos con el economista Alejandro Indacochea, porque, a ver, hay algo extraño y contradictorio, Alejandro, que mucha gente nos pregunta cuando nos encontramos con gente en diferentes lugares. Se supone, me dice, señor Díaz, usted repite todos los domingos que Perú tiene la segunda economía más creciente, más, digamos, que goza de mejor salud, con mejores índices económicos en Latinoamérica. Y ahí hay unos cuadros, señor director, que puede ir mostrando. Efectivamente, tenemos ahí ingresos corrientes que son récord, tenemos otros cuadros que nos hablan de que la inflación nuestra es la más baja de la región, ahí estamos hablando que las tasas de interés también son las más bajas. Es decir, todas las señales son positivas. Pero, como tú sabes bien, Alejandro, ya hay como 700.000 peruanos que han egresado del Perú en busca de nuevos horizontes. ¿Qué estamos haciendo mal? Mira, para este año los estimados van alrededor de 1.3, 1%. Para mí, con un niño suave, podríamos estar alrededor de 0.5. Ay, Dios. Si el niño es grave, vamos a negativo. Crecimiento de la economía, el o sea, crecimiento del PBI. ¿Tú no crees que lleguemos a 2? ¿De ninguna manera? No, de ninguna manera. Ahora, vale la pena explicarle al ciudadano común y corriente qué significa, porque uno ve las cifras de lejos. Si nosotros creciéramos al 2%, en 20 años seguimos con el 20% de pobres. O sea, no salimos de la pobreza. Para poder generar bienestar, tenemos que crecer a un ritmo por encima del 4%. Pero para crecer encima del 4%, no es gasto público, tiene que haber inversión. Y ese es el faltante que hoy día nos da. La inversión ha caído en lo que va del año en 11%. Y el ciudadano de la calle tiene que comprender que el gasto público tiene que ser una ayuda momentánea, apoyo social muy bien focalizado. No hay ningún país en el mundo que haya salido adelante con gasto público. El gasto público lo que debe hacer es llevadera la situación, pero no me saca de la pobreza. Claro, si no miremos a Argentina. Que tiene un tremendo Estado, ¿no? Que consume, que traga 40%. Mucho, que efectivamente... Y el mensaje de Milei... Vamos a hablar de eso un ratito sobre Milei. Quería terminar esta idea. Si bien estamos hablando de estos signos vitales de la economía positivos del Perú, tú muy bien remarcas que efectivamente además se han dado acontecimientos exógenos que también nos favorecen. Lamentablemente, el COVID nos ha favorecido en el sentido de que ha acelerado el cambio de la matriz energética, la decisión de los países grandes de hacerlo. Está la guerra de Ucrania, que los dejó sin gas a toda Europa y dijeron, uy, tenemos que ir a las renovables. Y todo eso
incrementa la expectativa y por lo tanto la demanda de los minerales y lo que produce el Perú. Pero parece que los políticos no se dieran cuenta, es lo que te decía antes de salir al aire. ¿Qué explicación encuentras tú en el hecho de que no estén reuniéndose ya, como lo está haciendo Boric, Petro, etc.? Los mismos de izquierda. Exacto. Los mismos de izquierda están yendo a promover inversión. Chile lo que hace Boric es dice, vengan a invertir en litio, pero si invierten en automóviles eléctricos acá, les doy beneficios adicionales. Mira, el último número del Economist, Oscar, cita que esta es la oportunidad de América Latina. Así es. Por 3 motivos. Primero, se viene una gran demanda de minerales, de cobre. Carros eléctricos, ¿ya? Principalmente por esa dirección, la economía, la energía verde, que va a requerir más cobre, y cita que Perú y Chile tenemos más de 123.000 millones de dólares en proyectos que podrían salir adelante. El segundo motivo que mencionan ellos es que América Latina es un lugar proclive para los cultivos, para granos, maíz, trigo, ¿no? Y un tercer factor es que hoy día en el conflicto de Estados Unidos con Rusia interesa las zonas neutrales y nosotros por excelencia estamos al margen de ello. Entonces, esta es la ocasión de América Latina. Pero los gobiernos, como tú dices, la clase política no se da cuenta, no se percata, tiene un enfoque muy reducido, muy pequeño. No entienden el mundo. Claro, The Economist habla que efectivamente es la oportunidad de América Latina, porque es así. Pero en realidad, si ponemos a analizar, lo hemos conversado contigo antes, si nos ponemos a ver el que tiene más oportunidades de crecimiento y recibir inversión es el Perú. Somos nosotros. Más que Chile, más que Argentina, por supuesto, que es un caos, más que otros países. Ahora, en el caso de Argentina, mencionaste a Milei. Javier Milei, amigos, es el economista que ha sido la sorpresa el domingo pasado en las primarias argentinas. Va de favorito a la candidatura presidencial en octubre, pero él se define como un anarcocapitalista. Agarren esa flora, anarcoliberal. Entonces quiere desaparecer el Banco Central de Reserva, si eso debe hacer sofocar a Julio Velarde, quiere desaparecer como 10 ministerios, etc. ¿Qué opinas tú de eso, de la llegada de él? ¿Qué nos está diciendo en Latinoamérica? Mira, el mensaje de Milei expresa el rechazo, el hartazgo de Argentina ante la clase política durante más de 15 años. Un rechazo contra toda la política del kirchnerismo en Argentina. Tiene más de 40% de pobres, una inflación de más del 100%. 140% acumulada. Estás hablando igual en lo que se refiere a devaluación. Continúa la devaluación. Milei expresa esa posición radical, no sé hasta qué punto la pueda llevar a cabo, porque al plantear que no quiere comerciar con China por ideología, no va a ser posible, ¿no? Señalar que se sale del Mercosur es una buena opción, porque el Mercosur no significa nada adicional para ellos, pero el mensaje para nosotros, los que piden acá en el Perú cambio de constitución. ¿Cuál es la diferencia entre Perú con Argentina? Que nosotros en el 90, por la constitución del 93, le dimos autonomía al Banco Central. Y el Banco Central no depende de los gobiernos. Los que quieren cambiar la Constitución quieren cambiar la parte económica para que terminemos como Argentina. Exacto. Entonces, en ese hartazgo, él dice, incendio el Banco Central. Ahora, espero que Milei... Tú reconoces que es un populismo de derecha, en este caso es un populismo, exacto, es un antauro pero versión derecha o ultraderecha. Mira, algo interesante que estás comentando es que el populismo es de derecha y izquierda. El populismo no es de izquierda solamente. Cuando se habla de crear una playa poniendo arena a una piscina, cuando se habla de violar contratos internacionales, Trump, populista de derecha. Entonces, hoy en día, el populismo de derecha y izquierda son las mayores amenazas, exacto, para los países, para el desarrollo, porque a la larga hay que pagar una factura mayor. Ahora, según el Instituto Peruano de Economía, lo mencionaste, si Perú, vale la pena repetir lo que acabas de decirlo. Mire, escuchen, amigos televidentes, si Perú crece al 2% anual, que nuestro invitado está diciendo que no cree que este año crezca al 2%, sino mucho menos, pero si creciese al 2% anual, recién en 22 años reduciría la pobreza de 25,5% a 20,2%, o sea, a la etapa prepandemia, 2019. Ahora, esto es inaceptable. El Perú, y además, pero quería atarlo a lo siguiente.
Yo sé que tú eres amigo, bueno, yo tengo buenas relaciones con Julio Velarde, lo respeto mucho, buenas noches, don Julio, pero como que estamos acumulando, ¿y cuándo vamos a usar algo de ese dinero para inyectarlo al desarrollo nacional? Nunca hemos tenido tantas reservas internacionales netas y brutas como hoy. ¿No crees tú que algo de eso deberíamos inyectar a la economía para complementar lo que tú dices? Pero si dinero hay, en gasto público hay. Lo que ha hecho la presidenta es anunciar gastos públicos para todos. Lo que no hay es capacidad de gasto. Hay incapacidad y corrupción. Mira los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Un problema serio de corrupción. Tienes 14 presidentes sentenciados por corrupción y una ineficiencia tremenda. A mí me asusta, me preocupa tremendamente cómo vamos a afrontar el gasto, cómo vamos a afrontar el fenómeno del niño con los gobiernos locales y regionales. Dinero hay, no es que falte dinero. El problema es el mal uso, a buena hora, que no se gaste, porque en muchos casos el dinero se pierde en corrupción. Sí, claro, claro. Tenemos que cambiar eso. Eso tiene que cambiar, evidentemente, como país. Alejandro, sé que no es tu idea postularte para nada, pero a ver, te quiero poner en esta figura, porque puede ser bueno para ese ejercicio para los televidentes. Si tú fueras presidente del Perú hoy, ¿no estarías preocupado en acercarte, en tratar de promover reuniones con Biden y con su equipo en Estados Unidos, con Xi Jinping en China, por ejemplo, para hablar de qué cosas, en qué quieren invertir Perú? ¿Cómo podríamos, por ejemplo, convertir al Perú en un país lleno de ferrocarriles, que ese es el desarrollo? ¿No crees tú que eso es lo que se debería hacer hoy? Bueno, esa visión es la que no tenemos. Un enfoque muy reducido, muy pequeño, y lo están haciendo los presidentes de izquierda. ANLO está viajando, está promoviendo su inversión. Chile lo está promoviendo igual. Tendríamos nosotros que salir al mundo. Es decir, esta es la oportunidad para nosotros. ¿No se escucharían? No se escucharían, pero evidentemente no en bravatas como llegar a Washington pues a reclamar que voy a violar, que tal es corrupto. Que incluso una estrategia pésima para negociar, ¿eh? Sí. Porque ¿cómo vas a insultar a tu contraparte en una negociación? Exacto. Entonces, evitemos ese populismo, esa posición extrema. Creo que el país tiene que dejarse, Oscar, de polarizar. Estamos en los extremos, te ponen etiqueta, derecha, izquierda, caviar, no cambiar, izquierdista, comunista. No, entendamos, nos engañaron a todos. Nos dijeron que no más pobres en un país rico, queríamos educación, salud, y eso no ha sido posible. Hoy día tenemos que marchar todos juntos para construir un país diferente, un país distinto. Claro, y eso nos hace pensar en sacar nuestra lupa y empezar a buscar a ese outsider, a ese político que efectivamente aglutine, que le diga al país lo ricos que somos y lo ricos que podríamos ser. Luego vamos a hablar con el presidente Igemet para que nos hable de esa riqueza. Ese político que nos diga que no podemos insultar al otro, ¿no es cierto? Que no podemos estigmatizar, como tú dices, a los caviar ni de derecha ni izquierda, sino que tenemos que juntarnos a negociar, a transar, a llegar a acuerdos, que esa es la política, ¿o no? Ahora, lamentablemente no hay reforma política. El Congreso es un Congreso lumpen, marginal. Violadores, robasueldos. Es casi una banda criminal. No, una banda, salvando excepciones, honrosas excepciones. Contados de un lado, y hay populismo en ambos lados. Sí. Lo mejor que podría suceder con el Congreso es que no hagan nada. El país se lo agradecería, porque uno está asustado. Cada día uno mira qué cosa sucede. Se incorporan maestros sin dar examen, se desmantela la SUNEDU, se acepta el tráfico informal, la minería informal. Entonces uno está mirando, sacan leyes para favorecerse en las penas, en delitos. Es decir, esto tiene que cambiar y no hay partidos. Ahora, y la verdad es que, tú sabes que converso con usted, hay una frase, ¿no? Dios es peruano. Realmente yo creo que Dios es peruano, sí. Porque mira, el 26, amigos de Tierra Adentro, el 26, por muertos, heridos, el 26 vamos a tener dos cosas a pesar de haber tenido 7 presidentes en 6 años. Sí. Vamos a tener el aeropuerto más moderno de América Latina, que se está construyendo, y vamos a tener el megapuerto, el de Chancay, que está construyendo COSCO Shipping, el más moderno y grande de América Latina. Sin Estado. ¿Se imaginan ustedes, amigos, si tuviésemos Estado, si tuviésemos políticos de verdad? Un Estado facilitador, un Estado con visión estratégica, ¿no? Y una clase política que ayude. Ahora, ¿tú crees sinceramente, Alejandro, que podemos pedirle eso a una presidenta que ni siquiera tiene partido, que no tiene un solo parlamentario, o estamos pidiendo locura? Es que ella tendría que entender que ya el hablar de hermanos, hermanas,
El querer ser todo para todos, eso no, eso fue campaña electoral. Hoy día tiene una tarea importante que cumplir y le faltan 3 años. Por su misma estabilidad, ella debería dar un mensaje diferente al país. Tenemos que traer inversión. Y el otro problema serio que existe es la reforma política, Óscar. Con este tipo de partidos no avanzamos. Totalmente de acuerdo. ¿Qué partidos implica filosofía, implica doctrina, principios, ubicación? ¿Ya? Hay que hacer la reforma política. Damos dinero a los partidos políticos ¿para qué? Para que ellos viajen al exterior. Ese dinero no tiene sentido. Entonces tenemos que hablar de una reforma política realmente para generar partidos competitivos. Y acá hay un llamado a la gente joven. No podemos ser indiferentes. Como decía Luther King, no me preocupan los malos, lo que me preocupa es el silencio de los buenos. Totalmente. Y hablando de reforma política, porque tiene que ver directamente con la economía, es que el otro día hablaba efectivamente con un experto. En Argentina, la semana pasada, el domingo, se dieron las que ellos llaman las PASO por su abreviatura, que son las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Qué son? Las primarias para justamente luego ir a la elección presidencial. Y de alguna manera nosotros ya tenemos las PASO aquí. Pero ¿qué hizo el Congreso? La postergó, la desnaturalizó. A la hora de hacer elecciones internas fue un montaje, fue una farsa, porque era un solo candidato y solo fueron el 8% de los que debían votar a votar. Es decir, nos estamos engañando y estamos engañando a la población. ¿Tú crees que nosotros podríamos estar frente a un Milei, sea de izquierda o derecha, en las próximas elecciones? Mira, me temo que podríamos acabar en una situación similar. El hartazgo, si tú ves la popularidad del Congreso es ínfima. Cada día, digamos, denuncias policiales, ¿verdad?, que nos encontramos referentes a denuncias judiciales que vienen de por medio. La gente podría expresar su rechazo con una situación así, con un populismo de derecha, ¿no?, del otro lado, ¿no?, radical. Y eso no ayuda. Las posiciones radicales hoy día no van. Las posiciones tienen que ser sensatas, cuerdas, manteniendo un equilibrio. El mundo es diferente, el mundo ha cambiado. Acá la clase política todavía vive en la época de la derecha, izquierda. Parece que no entendieron que el muro se derrumbó. Sí, sí. Tú eres de derecha, yo soy de izquierda. Sí. Tú estás acá, no, esos son los ricos, son los pobres. No es así. Tenemos que generar riqueza para todos. Y ahora persiguen, todos los días escucho a los caviar. ¿Y qué es un caviar? Es una persona que supone estudió pues, en una universidad tipo la Católica, que tiene una buena posición económica y que tiene preocupación por los más pobres. Y eso, ¿por qué es pecado? No lo entiendo. Pero los insultan, ¿no? Hasta Blume, el ex tribuno, toda la vida que sale en televisión, yo odio a los caviar, quiero matar a los caviar. O sea, y siendo el Tribunal Constitucional ha desmantelado la SUNEDU. Exacto. Increíble, yo no entiendo esas contradictorias. O sea, vale todo. Tenemos que trabajar en la educación. Estamos formando desocupados para el futuro. No hay las carreras que... El mundo vive una cuarta revolución industrial. Ellos piensan en hacer industria como en la época de Velasco, en los años 60, 70, valor agregado, armar automóviles. Ya no, ya el mundo cambió. Hay inteligencia artificial. El mundo como viene va a desocupar al 30% de los estudios de abogados. Exacto. Va a generarse una desocupación sin precedentes. El libro de Andrés Oppenheimer, sálvese quien pueda, habla de eso y todo lo que él recoge ahí ya está pasando. Y este paso es agigantado, ha sido mucho más rápido. Exacto. Entonces no la ven y lo que estamos haciendo es prácticamente, te diría, llegar a una guerra de misiles con arcos con flechas. ¿Cómo hacemos para que nuestra clase política tome conciencia? Dice, el país es rico, vive en la época de Raimondi, sentados en un banco de oro, tenemos riqueza. No es así. Nosotros somos muy pobres, tenemos que generar riqueza. Tenemos que ponerle valor agregado a lo que tenemos. Una última cosa, Alejandro. Yo sé que la presidenta ve de vez en cuando el programa. Si tú tuvieras frente a ti a la presidenta Dina Boluarte, que tiene muchas limitaciones porque obviamente no tiene partido, no fue elegida para presidenta, sino para vicepresidenta, que no tiene equipos, lo cual es claro y notorio, en esa realidad, ¿qué le aconsejarías tú? ¿Cuál es el mínimo minimorum? Mira, mínimo minimorum, ahorita lo que me preocupa a mí es el niño. El niño va a afectar seriamente al agro, ya lo está haciendo en el agro. Sí, sí. Está habiendo sequía en el sur con más de 1 millón de personas. Los pequeños agricultores. Pesca, no hay pesca. 4.000 millones de dólares desaparecen este año, no va a haber. Hablas de inundaciones, carreteras, ¿ya? Y no hay una estructura armada.
No veo un responsable. Ese Ministerio de Reconstrucción está por encima. Lo único que se nos anuncia es que hay dinero. El problema no es dinero, el problema es el uso eficiente de ese dinero. Y por otro lado, que ya tengan claro que necesitamos inversión. Sin inversión, estamos viviendo de gasto público, el gasto público se termina. Y está acabando el ahorro popular, ¿eh? Ya no hay AFPs, ya hemos consumido la CTS y ahora el ciudadano de la calle lo está sintiendo. Y esto se va a complicar. Entonces tenemos que dar ese viraje. Hay que invocarle a la presidenta que realmente tiene que dar un viraje para un crecimiento económico diferente en el país. Dar apoyo social no cabe duda, pero muy bien focalizado. Y una estrategia para tratar el problema del niño. Esa visión estratégica va más allá de inaugurar actos, señalar que somos hermanos, hermanas. No, tiene que haber un mensaje distinto. Lamentablemente con el Congreso no cuentas, ¿no? Sí, no. ¿No? Cero a la izquierda. Ellos totalmente al margen, como te reiteré, lo mejor que harían es no hacer nada. Que no hagan nada. Como siempre, clarísimo, Alejandro Indacochea, por eso lo invitamos hoy, destacado economista que nos ayuda a entender, como dicen los americanos, la big picture, ¿no? La foto completa. A veces nos quedamos viendo mucho en el Perú, nos quedamos viendo el árbol y nos olvidamos del bosque. Y el bosque nos permite ver realmente qué medidas podemos tomar. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y señora presidenta, señor Premier, anoten, acá hay varios consejos que pueden ser llevados adelante. Recordemos que en los 80 no había plata. Hoy Argentina tiene 7.500 millones de dólares menos en sus reservas internacionales. Cuando leí la nota inmediatamente recordé 1985, Alan García, primera parte. Así estábamos, así terminamos su mandato. Y hoy tenemos, ¿cuánto de reservas? 65 mil millones de dólares. Que es lo que nos mantiene, ¿no? Sí. El esfuerzo del país durante más de 20 años. Queramos o no. Y eso hay que cuidarlo, ¿no? Ese ha sido nuestro respaldo, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, Alejandro, como siempre, y hasta la próxima.